Nos sentamos. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública dentro del expediente número 5084-2012, formado por amparo en única instancia promovida por el licenciado Alfonso Antonio Portillo Cabrera contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo. A continuación, la Secretaria General ad interim dará lectura a la parte conducente del amparo planteado y efectuará las advertencias reglamentarias a observarse dentro de la presente audiencia. Muchas gracias. En el presente caso, el postulante señaló como acto reclamado la resolución de 18 de octubre del 2012, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, rechazó el recurso de revisión planteado por Alfonso Antonio Portillo Cabrera, derivado de la solicitud de extradición formulada por el gobierno de los Estados Unidos de América contra la persona antes indicada. Argumenta que con dicho proceder se violentan sus derechos de defensa al debido proceso de presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad que le garantizan la Constitución Política de la República de Guatemala, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Código de Derecho Internacional Privado, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el Código Procesal Penal. Lo anterior con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que constan en el escrito de interposición respectivo, en virtud de lo cual solicita que al dictarse sentencia se declare con lugar la protección constitucional solicitada y en consecuencia se deje en suspenso en forma definitiva la resolución de 18 de octubre del 2012, ordenándose a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que remita al Pleno de Magistrados de dicha Corte el medio de impugnación instado, por ser el órgano competente para su conocimiento. A los intervinientes de la presente audiencia se les advierte que, de conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento salvo autorización previa del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición. Y para el efecto, cada una de las partes contará con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le concede la palabra al abogado Juan Francisco Capuano Enríquez, quien hará uso de la misma representando al licenciado Alfonso Antonio Portillo Cabrera, quien es el solicitante del amparo y de la vista pública. Muy buenos días, Máximo Tribunal Constitucional, demás sujetos procesales y público presente. El tema de hoy, qué raro, es derecho procesal penal, pero los subtemas son la acción o impugnación de revisión, quién es el Tribunal de Revisión en Guatemala, y la resolución anticipada del fondo en una resolución de trámite. Para lo cual procedo a darles unos breves antecedentes. El amparista, licenciado Portillo, plantea una impugnación de revisión en contra de la resolución que decide la formal extradición o la confirma en segunda instancia, y se plantea tal como establece el artículo 456 del Código Procesal Penal ante la Corte Suprema de Justicia. Así está en el memorial, dice Corte Suprema de Justicia, porque así lo dice el artículo 456 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la Cámara Penal resuelve rechazarla liminarmente, aduciendo de que la pretensión del non bis in idem que iba implícita en el fondo no era propia del recurso de revisión intentado.
Es importantísimo hacer el primer énfasis. La Cámara Penal en ningún momento niega la idoneidad del recurso de revisión, vamos a llamarle recurso, aunque una férrea discusión es casi el recurso de acción, pero nuestro Código Procesal Penal lo coloca dentro del capítulo de impugnaciones, así que llamaremos recurso simplemente por la dilación de esta exposición. O sea, reconoce la idoneidad del recurso de revisión, pero dice no, porque realmente el fondo no ha lugar. Por lo tanto, en el presente amparo hay dos tesis, o sea, dos tesis por dos agravios cometidos al mismo tiempo. En primer lugar, porque me resuelve la Cámara Penal y no el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, no me resuelve mi juez natural, señor del proceso, la defensa, tutela judicial efectiva. Y la segunda tesis es de que en una resolución de trámite no se puede rechazar la procedibilidad de un recurso cuando solamente se pueden calificar cuestiones de admisibilidad, forma versus forma. Paso a explicarlas. La sentencia condenatoria o el fallo que impone una sanción o la resolución final en cualquier procedimiento o proceso es la más importante de todas las resoluciones. Es por eso que estas deben ser susceptibles de impugnación, para brindarle a los justiciables la confianza en el sistema jurídico de que pues el tribunal, otro tribunal, el jefe del que me resolvió condenándome o imponiéndome la sanción o otorgándome la extradición, lo va a revisar. Eso es por certeza, por confianza, por seguridad jurídica. Por eso es que esas resoluciones finales solo son atacables vía impugnaciones horizontales, verticales, de alzada, de volutivas, y no horizontales remediales. Explico un poco más eso. Las impugnaciones verticales son las que suben a un tribunal superior, y luego el tribunal superior o bien corrige el error allá arriba o lo devuelve y le ordena al inferior que lo corrija. Los remedios son horizontales, donde el mismo que la dictó, él las revisa, las revé y las remedia. En Guatemala, la ley penal reconoce tres básicas impugnaciones verticales. En primer lugar, la apelación especial. Esto es exclusivamente contra fallos finales, contra sentencias condenatorias, contra la resolución que decide una extradición, la final. La apelación especial, el recurso de casación y la revisión. Estos tres, precisamente por la certeza y la confianza, deben ser verticales y acudir a un tribunal superior para que revise. Las otras impugnaciones deben ser horizontales, las de trámite, las de mala actividad procesal, por ejemplo, la actividad procesal defectuosa, la reposición, la rectificación, no son remedios. Yo mismo puedo remediar mi error porque no es el fondo, porque no es la resolución final, porque no es el fallo condenatorio. Pero ya mencionamos los tres que tenemos, nos vamos a enfocar en la revisión, que es la que más nos interesa. La revisión, ¿qué revé? ¿Una resolución final o una resolución de trámite? De acuerdo al artículo 453 del Código Procesal Penal, se someten a revisión los fallos condenatorios finales, los que imponen una sanción o una medida de seguridad y corrección. Finales. En ese sentido de ideas, la naturaleza del recurso o de la impugnación de revisión tiene que ser como la de sus hermanas. La apelación especial y la casación deben ser verticales, de alzada para arriba a un tribunal superior. ¿Por qué? Porque estamos tildando el fallo de injusto. Cuando uno plantea una revisión, estamos diciendo el fallo es injusto, yo soy inocente, hay pruebas nuevas, hay hechos nuevos.
que un tribunal superior, mi tribunal de revisión, conozca. Eso, si ustedes leen el artículo 453 y el 454 del Código Procesal Penal, habla de el condenado, el sentenciado, el penado o el sancionado. Eso habla de resolución final. Como les mencionaba, hay una férrea discusión acerca de si es un recurso o una acción per se la impugnación de revisión. Sin embargo, no hay discusión acerca de su naturaleza vertical. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en varias resoluciones que vamos a mencionar, reconoce que es un recurso, le llama a ellos una revisión devolutiva. Si es devolutiva, es que subió, y el superior se la devuelve al inferior. Si fuera remedial, si fuera que el tribunal de revisión conoce una sentencia condenatoria que haya dictado antes, porque el remedio lo conoce el mismo que dicta la resolución a revisar, entonces en revisión solamente podrían entrar fallos de casación. Porque hoy por hoy el tribunal de revisión en Guatemala es la Cámara Penal. El tribunal de revisión putativo es la Cámara Penal. Entonces, si fuera así, el tribunal de casación dicta sentencia de casación, plantea una revisión, se cambia de sombrero, se pone como tribunal de revisión y revela su resolución de un fallo condenatorio. Sin embargo, el artículo 453 del Código Procesal Penal es clarísimo al decir que al tribunal de revisión llegan sentencias condenatorias, dice, cualquiera que sea el tribunal que lo haya dictado. Y ahí viene el agregado que es clave, aún en casación. Así lo establece de claro. Vamos a ver los tres ejemplos. ¿Cómo puede ser que pueda conocer el tribunal de revisión de un fallo condenatorio en primera instancia? Tribunal de sentencia de Misco dicta un fallo condenatorio, nadie lo apela, no hay casación. Y resulta que después aparece el muerto, plantea una revisión y sale libre. En revisión no hay definitividad. No tengo que agotar apelación, no tengo que agotar la casación para poder acceder a revisión. ¿Cómo pasa con la segunda instancia? Igual, se dicta en segunda instancia, pero nadie pide casación. Y luego surge la nueva prueba, el nuevo hecho, se plantea revisión y conoce un fallo de sentencia de sala de apelaciones. ¿Cómo ocurre en casación? Que es, como dice el artículo 453, aún en casación, cuando efectivamente se plantea la primera o segunda instancia y el recurso de casación condena. Y entonces sube al tribunal de revisión. Sube en teoría, pero hoy por hoy solo se cambia el sombrero de la Cámara Penal como tribunal de casación. Me plantean una revisión, me cambio el sombrero, me pongo el sombrero del tribunal de revisión. Sin embargo, a pesar de esta discusión férrea, no nos importa porque no cambia la naturaleza vertical, solo cambia en cuanto a si es acción o es recurso, pero nuestro Código Procesal Penal nos habla de la discusión y lo denomina impugnación. Entonces, ¿cómo determinamos realmente quién es el tribunal de revisión en Guatemala? ¿Quién debería hacerlo? Para eso vamos a hacer una combinación de varias normas jurídicas, principalmente el artículo 456 del Código Procesal Penal, combinado con el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 76 de la Ley del Organismo Judicial, el 1 del Reglamento General de Tribunales, el artículo 4 del Acuerdo número 2, que galantemente presenta a la Corte Suprema de Justicia como justificativo, y por omisión, el Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 1-2011, que regula el funcionamiento de la Cámara Penal. Paso a explicarlo. El artículo 456 del Código Procesal Penal dice que el recurso de revisión se plantea ante la Corte Suprema de Justicia, punto y final. No dice Cámara en ningún lado. Incluso el Código Procesal Penal, cuando se quiere referir a las cámaras de la Corte Suprema de Justicia, pueden ver el artículo 59, que habla de conflictos de competencia. Cuando haya conflicto de competencia, podrá acudirse a la Corte Suprema de Justicia por medio de sus cámaras. Perfecto. El mismo legislador que hizo el 59 hizo el 456. En el 59 puso las cámaras, en el 456 no las puso.
Y tiene lógica, porque tiene que ser superior. Y si el tribunal de revisión conoce de fallos en casación, ¿cómo va a ser el mismo tribunal de casación el tribunal de revisión? No puede, no debe, sí puede. En Guatemala, dice el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que todo aquel sometido a un fallo condenatorio tiene derecho, y esto es vital, porque esta es una norma internacional proveniente de un pacto o tratado internacional en materia de derechos humanos relacionado precisamente con fallos finales y medios de impugnación. Y dice, quien haya sido sometido a un fallo condenatorio o a una sanción podrá acudir al tribunal, podrá someter la resolución, no dice recurrir, no dice impugnar, no dice procesar, dice podrá someter la cuestión al tribunal superior. Clarísimo. No dice al tribunal que quiera la ley guatemalteca, dice al tribunal superior. La apelación y la casación cumplen con este requisito. En Guatemala tenemos, ya como mencioné, 3. La apelación no cumple. La apelación, que es el tribunal superior, la sala de apelaciones, y conoce de los inferiores, del tribunal de sentencia o del juzgado de paz. La casación también lo cumple. La Cámara Penal es tribunal superior a las salas de la Corte de Apelaciones del ramo penal. Se cumple. ¿Por qué no se va a cumplir en la revisión? ¿Qué diferencia tiene si es la más importante de las líneas de defensa? En materia penal es la última línea de defensa, la última. Ese más que nada debe ser el Tribunal Superior. La revisión tiene su origen constitucional. Es un remedio no establecido por el legislador, sino por la Asamblea Constituyente. Está en el artículo 211, cuando trata nuestra Carta Magna y menciona de que en Guatemala no pueden haber más de 2 instancias y que los fallos, ya que son cosa juzgada, no se pueden modificar salvo las formas de revisión establecidas en la ley. En este caso, el artículo 456 es norma ordinaria, es ley, y establece que el Tribunal de Revisión es precisamente la Corte Suprema de Justicia. Uno de los métodos de interpretación es la historia fidedigna de la institución. Les voy a comentar cómo se ha regulado en el tiempo. El Código Procesal Penal anterior, 52-73, decreto del Congreso, en su artículo 764, establecía que la Corte Suprema de Justicia, punto, es el tribunal competente para conocer de la revisión. Antes que eso teníamos el Código de Procedimientos Penales, el decreto gubernativo 551, y el artículo 698 establecía que la solicitud de revisión se hará ante la Corte Suprema de Justicia. Punto. Bueno. ¿Qué respondió la Corte? Les mandamos a pedir un informe. Y respondió porque el artículo 76 de la Ley del Organismo Judicial, reformada en 1997, que es una ley ordinaria, posterior al Código Procesal Penal, establece que la Corte Suprema de Justicia se organizará en cámaras. Pero esto es vital. Cada cámara tendrá las atribuciones que la Corte le designe. Quiere decir que para que nuestra honorable Cámara Penal pudiese conocer de un tribunal de revisión, necesitamos un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que regule la Cámara Penal, que le diga, mira, vas a conocer de los recursos de revisión que establece el artículo 456 del Código Procesal Penal. Entonces viene la Corte Suprema de Justicia y presenta el acuerdo número 2 del 15 de junio de 1966, que establece que la Corte Suprema de Justicia se divide en 2 cámaras, una civil, una penal. Cada una de ellas conoce sus propios amparos, pero la penal conoce los asuntos penales y la civil conoce los asuntos civiles. Pareciera que ahí está resuelto el problema, porque ahí está ese, conoce los asuntos penales, ahí lo dice claro. Pareciera. Pero por favor, lean el artículo 4 de ese mismo acuerdo que presenta la Corte Suprema de Justicia como fundamento, para decir, sí, por eso es que la Cámara Penal quiere 40 años de estar resolviendo las revisiones. El artículo 4 dice, textualmente, cuando la Corte Suprema de Justicia deberá conocer en pleno
Dice el artículo 4 del mismo acuerdo que presenta: cuando deba cumplir con sus atribuciones que establece la Constitución y la ley. Es una norma, como es inferior, como es reglamentaria, reconoce que la norma superior es la ley, la Constitución y la ley. Por lo tanto, no puede ser de que le permita a un acuerdo sobrepasar a la Constitución o a la ley. Sin embargo, lo que se pretende hacer ver es que la Corte Suprema de Justicia en pleno no conoce nada penal. Para eso tiene su Cámara Penal. Y yo quisiera recordarles el recurso de apelación en solicitudes de traslado de mayor riesgo, de acuerdo al artículo 4, decreto 21-2009 de la Ley de Competencia de Mayor Riesgo. La Corte Suprema de Justicia en pleno conoce el recurso de apelación en materia penal. Los 13 magistrados. Esto coincide precisamente con el tema del artículo 76. Quiero regresar a la ley del organismo judicial porque establece entonces que debería haber un acuerdo que regule el despacho de la Cámara Penal. Y resulta, afortunadamente, que en el 2011 se emite el acuerdo 1-2011 de la Corte Suprema de Justicia, que regula el funcionamiento total de la Cámara Penal. Yo cuando lo vi dije, ahí está. Los invito a leerlo completo. Regula la casación, el traslado a mayor riesgo, todo. Y el recurso o la impugnación de revisión brilla por su hermosa ausencia. Y no es que estemos invitando a la Corte, como verán al final, que emita un acuerdo donde le delega a la Cámara Penal. Sería inconstitucional, porque un tratado internacional en materia de derechos humanos le está diciendo tiene que ser superior. Amigo, 14 numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sería inconstitucional delegarlo mediante un acuerdo que es inferior, no digamos al 456 del Código Procesal Penal, sino al 14 numeral 5 del pacto ya mencionado. Es como que si ustedes sacaran un reglamento de la Corte de Constitucionalidad y olvidaran incluir el amparo. Por eso es que no existe. Y algo adicional al acuerdo 1-2011 que regula la Cámara Penal, el artículo 28 de ese acuerdo dice, y vean cómo lo dice: se derogan todas las disposiciones reglamentarias, instructivos y circulares que se opongan al presente. O sea que ese acuerdo 1-2011 le vino a hacer un makeover a la Cámara Penal, una renovación, una remodelación, y ahí está incluido todo, y todo lo atrás está derogado. En ese acuerdo, señores, no está el recurso de revisión. Pero no debemos escandalizarnos de que pretendamos reestructurar el recurso de revisión en Guatemala. En España, que España es pues, prácticamente la madre patria y nuestro heredero en las leyes, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en 1996 le ordena a España, por violar el artículo 14 numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reestructure su recurso de casación porque viola el acceder a un tribunal superior. El caso es el número 706, perdón, es el 701/1996, porque un portero de una discoteca, Cesario García Gómez, lo condenan por homicidio y luego por las regulaciones internas en España no le acceden subir al tribunal superior, valga la redundancia, pero vale hacer el énfasis. Por lo tanto, ha quedado demostrado que el Tribunal de Revisión, ya con esto estoy a punto de terminar, el Tribunal de Revisión es en Guatemala por ley la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal de Casación no puede ser el Tribunal de Revisión porque sería horizontal, porque estaría él mismo conociendo si su fallo de casación es injusto o no. Eso no le daría confianza a nadie. Y la verdad es que yo pienso que todos queremos de vuelta a nuestro Tribunal de Revisión, a nuestro juez natural. Con relación a la segunda tesis, esta es más sencilla. Cuando se plantea recurso de revisión, la Corte Suprema, la Cámara Penal, no impone ningún premio y simplemente se limita a rechazar diciendo que la pretensión, ¿cuándo se resuelve la pretensión? En el fondo, no en la forma. No cumplí con los timbres, no puse que es su motivo, no firmé una hoja o la hoja final, algo de forma.
rechácenmelo por admisibilidad, pero no en la resolución de trámite resuelvan el fondo. Es como en los asuntos civiles, en las nulidades, ¿cuánto fue rechazado las nulidades? No, si aquí no hay nada nulo. Sí, pero lleve el debido proceso, resuélvalo, y en el fondo me dice si vale o no mi pretensión. Por lo tanto, todas estas violaciones violan el debido proceso, el derecho de defensa, tutela judicial efectiva, el derecho a un juez natural. Le resolvió el 33% de su juez natural a él y no sé a cuántos más en Guatemala. No es descabellado. El artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles establece que debe ser un tribunal superior. Y en Guatemala, la revisión la resuelve el mismo que puede emitir un fallo injusto y sujeto a revisión. Estas violaciones están contenidas en artículos constitucionales citados e indicados en el memorial introductorio, y esto denota la existencia del agravio imputado. Por lo tanto, solicito que, de conformidad con lo anterior, se tenga por evacuada la vista por parte del amparista licenciado Alfonso Antonio Portillo Cabrera, por medio de su abogado defensor Juan Francisco Capuano Enríquez, y se proceda a declarar con lugar el amparo planteado de conformidad con las peticiones contenidas en el escrito respectivo. Sin embargo, una exhortación. Ustedes pueden exhortar, deben exhortar. Rectifiquemos la nave, por favor. Exhorten a la Corte Suprema de Justicia que se aboque de una buena vez la revisión. Y diga así, debe ser un recurso vertical, debo ser yo en pleno, y que sea ella la que resuelva los recursos de revisión planteados. Estoy seguro que toda Guatemala se los agradecerá, porque es nuestro juez natural en materia de revisión. Muchísimas gracias, honorable Corte de Constitucionalidad, por su benevolencia y paciencia. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la representante de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, abogada Carla Isidra Valenzuela Elías. Honorables magistrados, muy buenos días. Constituye el quid juris del presente asunto determinar si procede interponer una revisión en contra de un procedimiento de extradición. Para el efecto es preciso indicar que los artículos 453 y 455 del Código Procesal Penal regulan que para que proceda un recurso de revisión necesariamente debe de existir una sentencia condenatoria y, por supuesto, deben existir los presupuestos que viabilicen el recurso de revisión tal y como lo regula el artículo 455 del Código Procesal Penal. Sin embargo, en el presente caso, al resolverse el procedimiento de extradición, no se dictó ninguna sentencia condenatoria, sino que en todo caso se dictó un auto que aprobó las diligencias de extradición por medio de los cuales se permite la entrega de la persona extraditable al Estado o al país que así lo requiere. De esa cuenta, de ninguna manera procede contra la decisión proferida dentro de las diligencias de extradición un recurso de revisión, pues conforme a su ubicación, a su naturaleza y a su objeto, este resulta notoriamente improcedente. Si bien es cierto, es posible acudir a algún recurso de conformidad con la normativa internacional, también lo es que este recurso tiene que ser un recurso idóneo, tiene que ser un recurso viable, pues de lo contrario existiría violación al principio de legalidad. Ya lo dijo la Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 15 de febrero del año 2003, dentro del expediente 4882-2012, en donde estipuló: solicito la venia del señor presidente para dar lectura a parte conducente de dicho fallo. Puede hacerlo. Muchas gracias. La Corte de Constitucionalidad indicó: el conocimiento y resolución que la autoridad cuestionada efectúe sobre un medio de impugnación inidóneo no habilita al Tribunal de Amparo para analizar el fondo del asunto, pues con ello se estaría vulnerando el principio de legalidad, que entre otras cosas refiere
que todas las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y los casos expresamente establecidos. Sobre la base de lo expuesto, se concluye que no concurren los presupuestos contemplados en el Código Procesal Penal para la procedencia de un recurso de revisión interpuesto dentro de lo resuelto en una extradición, razón por la cual, a criterio del Ministerio Público, bien hizo la autoridad impugnada al emitir la resolución objeto de amparo, de donde no se denota violación a derecho constitucional o legal alguno. Es por ello que el Ministerio Público, con todo respeto, solicita a esta honorable Corte que al emitir su fallo deniegue el presente amparo. Muchas gracias. Se da por concluida la presente vista pública.